¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Bocados de nuestra historia, el sabor de un patrimonio. Y en esta ocasión vamos a seguir hablando del alimento, pero del alimento representado en nuestras danzas y nuestra música tradicional. Así que, por favor, acompáñenos. Chocolatito con pan francés. En mi casa no lo tomo porque no tengo con quién. Pero si usted me lo da. Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos al sexto programa de la cuarta temporada de esta serie, Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio, que organizamos entre el Instituto de Investigaciones Antropológicas y Cultura Culinaria, Asociación Civil, con el apoyo tan importante de la CUAED. Hoy tenemos este programa que originalmente no lo teníamos pensado, pero que hubo la oportunidad de hacerlo, y que va a tratar de un tema que comenzamos en el tercer programa, que es la relación entre música, y ahora hemos agregado la danza, y la comida. De tal manera que este programa se llama Y sigue la mata dando, porque justamente el tema de música, danza y comida da para mucho. El día de hoy contamos con tres invitados en este estudio, que son el doctor Carlo Bonfilioli, que es un antropólogo que labora en el Instituto de Investigaciones Antropológicas y que se ha especializado justamente en el estudio de las danzas en México, las danzas indígenas. Está con nosotros Yapsi Arias, a quien ya vieron ustedes en el teaser, que es académica en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y alumna del posgrado en antropología de esta universidad. Y Paris Aguilar, también antropólogo y también docente e investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y también alumno del posgrado en antropología de esta universidad. En realidad, tocar el tema de música, danza y comida pues puede parecer extraño, pero nos proponemos en este programa los siguientes propósitos para que ustedes estén atentos a lo que se va a hablar de ellos. En primer lugar, relacionar la comida con la música y la danza. En segundo lugar, explorar aquellas expresiones donde se conjugan la comida, la danza y la música a través de la historia de México. Tratar de establecer las diferencias entre distintos tipos de danzas festivas, rituales y ceremoniales y su relación con los alimentos. Las variantes regionales de las expresiones musicales y su relación con los alimentos. Y finalmente, mostrar la importancia del significado cosmogónico de los alimentos dentro de los distintos tipos de danza y su complemento musical. Este es un programa en vivo, de tal manera que les pedimos a ustedes que se comuniquen a los teléfonos que aparecen en la pantalla. Hay también una página web. Nos interesan mucho sus comentarios, sus preguntas, que tomamos siempre al final del programa. Pero por otra parte, al iniciar la segunda mitad del programa, también les anunciaremos a ustedes los obsequios que hay para ustedes este día, que por ser último programa de la serie son más que en ocasiones anteriores, pero sobre todo nos interesa sus opiniones, saber qué piensan, que compartan con nosotros sus experiencias, etc. De tal manera que, bueno, entramos ya de lleno al programa, y la primera pregunta que les hago a todo el panel es: ¿desde cuándo en México tenemos esta relación entre música, danza y comida? ¿Quién de ustedes podría contestarnos esto? Carlo Bonfilioli, por favor.
Yo creo que, bueno, aunque estamos bastante acostumbrados a relacionar quizás la danza con nuestras fiestas en las casas o en los pueblos, ¿no? Fiestas tradicionales también, pero el gran comienzo yo creo que es desde que hay de la relación, desde que hay ritos, desde que hay una relación, digamos, pensada, empautada dentro de un determinado contexto, hay esta relación de la danza, ¿sí?, con la música y con los alimentos. Es decir, los alimentos entendidos ahora sí, no como bocadillos, no como este momento para sí, saciarse, estar alegres, etcétera, sino los alimentos para los otros con la O mayúscula, para las deidades, es decir, esa comida que llamamos comida ritual, ¿no? Que es la ofrenda, y que la danza es la forma de acompañar o de convocar, ¿no?, a quienes son los destinatarios de estos alimentos. Entonces, danza y música son la forma para dirigirse a las divinidades, para convocarlas en un determinados espacios y para ofrendarles los alimentos que ellas mismas donaron al principio de los tiempos, ¿no? Entonces, la danza y la música relacionada con los alimentos es algo que comienza, yo creo, con la historia de la humanidad casi, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el gran comienzo, no solamente en México, sino que probablemente en muchas otras partes. Hablar de Ahora, cosas más ya si específicas. tenemos datos que permitan hablar que se bailaba en el México prehispánico. Sí, de hecho, bueno, tenemos crónicas como por ejemplo Pfefferkorn nos menciona algunos tipos de danzas que hacían. También algunos frailes, tanto, bueno, no frailes, más bien padres, porque ellos no eran frailes. Los jesuitas nos nombran mucho en sus crónicas algunas danzas, por ejemplo, en las regiones del norte. Pero también hay danzas que todavía están en la actualidad, aunque ya no meramente prehispánicas, porque obvio con el contacto pues hubo bastante mestizaje. Por ejemplo, tenemos la danza del tecuán, en la parte de Guerrero, en la zona nahua. La danza del tecuán tiene reminiscencias prehispánicas, tanto la simbología, tanto el vestuario, y también se puede representar, o más bien lo encontramos representado en algunas fuentes, en algunos códices. Ahorita lo que encontramos ya no son danzas meramente prehispánicas. ¿Por qué? Porque ya se sincretiza la religión católica, ya se sincretiza podríamos decir, la religión o la cosmovisión más bien prehispánica. Entonces lo que tenemos ahora es una aglomeración, es una amalgama de ideologías, de cosmovisiones muy interesantes, pero ya son totalmente, que ni son católicas, pero tampoco no son prehispánicas, ¿no? Y eso también lo podemos ver representado tanto en la danza como en el mismo mito, en la misma leyenda, pero especialmente en la ideología y en el imaginario colectivo de la gente. Y eso se ve muy representado en la propia comida. Por ejemplo, ya no es el pulque, ¿no? Ya no es el chocolate, ahora es hasta el refresco, ¿no? Entonces, el que se está dando, ¿no? El alimento como una ofrenda, ¿no? Como bien lo mencionó el doctor Carlo, el alimento es una ofrenda, es una dadora de un símbolo, de dar gracias a aquel, no sé, aquel Dios, aquella persona que para ellos es importante. Pues que, bueno, ya ahorita más adelante vamos a ir explicando cómo es ya el sincretismo y la simbiosis de estos dos conceptos, ¿no?, religiosos. Hay una serie de imágenes muy interesantes en el Códice Florentino, donde justamente Sahagún recoge en siglo XVI lo que se bailaba en la época prehispánica. Por desgracia, son imágenes fijas donde no podemos ver cómo bailaban. Sin embargo, algo de esto se ha podido reconstruir.
Paris, por favor, ¿podrías hablarnos, ampliar un poco más este tema y tal vez ya comenzar a sugerir la siguiente cuestión que es importante, de cómo se relaciona esto con una cosmovisión, con una manera de entender el universo? Claro, y retomo para ello justamente el contenido de la primera pregunta. Efectivamente, esta relación se pierde en la memoria de los tiempos, fundamentalmente por el hecho de que, lo hemos insistido mucho, el tema de la alimentación atraviesa siempre de cabo a rabo toda la construcción cultural de la historia de la humanidad, y eso no exenta, por supuesto, a todo este conjunto, esta construcción ritual de la que hablaba Carlos hace un momento. Yo quiero solo acentuar una cosa muy importante que fue comentada también por Carlos en ese sentido. No solamente es esa relación, no solamente ilustra, refleja o expresa esa relación del hombre con la divinidad, sino también de la concepción del alimento como algo más que el problema, que el tema del consumo. Hay danzas, hay música que tiene que ver con la producción del alimento, la construcción de un imaginario respecto de lo que debe ser o es un alimento, y esto conectado de manera muy compleja con todo ese circuito ritual del que se hablaba hace un momento, que tiene que ver justamente con cómo se construye la referencia cultural de un grupo humano, a propósito de cómo se referencia también la propia cosmovisión. Entonces, el alimento, la danza, la música, forman parte de todo este complejo, pero en una dimensión o una multidimensión que está atravesando la concepción, la producción, la cosecha, el almacenamiento, el consumo mismo, y al mismo tiempo la reconstrucción de ese imaginario alimentario. Muy bien. Perdón, tenemos que ir en este momento a una entrevista, que es una entrevista justamente con Benjamín Muratalla, que está en la fonoteca de Lina y que justamente es la persona, el colega, que nos donó los discos que después ofreceremos a ustedes. Entonces veamos la entrevista y volveremos a las preguntas. Yo viví en una familia y en el seno de una población muy fiestera, con mucha música. Yo soy de Michoacán, soy originario de un pueblito que se puso muy famoso por el nombre, se llama Santiago Tangamandapio. Pues como en todo pueblo campesino, hay muchas fiestas. Todo su ciclo agrícola está marcado por innumerables fiestas. Entonces, pues yo viví muy de cerca todo eso, y conforme fui creciendo, me fui acercando más a este tipo de manifestaciones. Ya en esta etapa de mi vida me he centrado en el asunto de la investigación y lo gozo completamente. Para mí es un universo tan amplio, tan rico, tan pleno, porque conoces tantas cosas a través de la música y de la danza que es una maravilla saber cómo en nuestro país, en nuestro territorio nacional, hay tanta danza, tanta música, tantos grupos humanos que se manifiestan a través de estas expresiones. Fíjate que donde yo más he explorado esta situación es entre los pueblos amerindios de la época prehispánica, que en la actualidad pues todavía se viven remanentes de toda esa manera de ver la vida. Yo te comentaba en algún momento que el alimento para todos estos pueblos no era solamente un alimento físico para alimentar el cuerpo, sino cumplía una doble función. Era un alimento sagrado que estaba imbuido en toda una serie de creencias, de cosmovisiones, de religiosidad, que alimentaba tanto el cuerpo como el alma, alimentaba tanto al ser humano como a los dioses. Era un alimento compartido. Uno de los ejemplos más claros de esta doble combinación o de esta doble función entre el alimento y la religiosidad es nada menos el ciclo del maíz y el mitote. El maíz es
es una ritualidad muy vistosa, muy pintoresca, muy compleja, muy mística, muy espiritual, que practican varios pueblos del noroeste de México, algunos del occidente y también del sur de los Estados Unidos. Recordemos que, bueno, estas eran áreas culturales muy amplias en aquellos tiempos y lo siguen siendo en la actualidad. Las fronteras políticas no funcionan en este sentido. Entonces, ¿qué quiere decir esta combinación de religión y alimentación en torno al maíz como núcleo? Quiere decir que el maíz tiene todo un ciclo de desarrollo, desde que se siembra, nace, se cultiva, se cuida, se obtienen los primeros frutos. Esos primeros frutos se ofrendan a las deidades, a los dioses. Después el maíz se tuesta, se prepara para que el ser humano lo pueda consumir. Bueno, en el mitote, en esta danza, se representa todo esto. El mitote se realiza durante el tiempo de aguas, el tiempo de la fertilidad. Desde que el primer mitote, por ejemplo, entre los indios coras, se realiza por ahí, ¿qué será? Las primeras lluvias del año, a finales de mayo, que se empieza con el mitote de la chicharra. Semanas o meses después se realiza otro mitote y así sucesivamente. Cada uno de estos mitotes, de estas danzas, que por cierto son danzas circulares, a donde hay un cantador que va expresando todo esto, toda esta historia, toda esta narrativa de lo que es el maíz como deidad y su relación con los seres humanos y su relación con los demás elementos de la naturaleza, con otras plantas, con el sol, con las estrellas, etcétera. Los cantantes, los chamanes que cantan al centro de la danza, expresan estas historias. Y se supone entonces que los danzantes están representando lo que estos cantores manifiestan en las letras de sus cantos. Lo mismo, manifiestan todo este desarrollo del maíz, que es el desarrollo del mismo hombre y de la naturaleza en su conjunto, porque la cosmovisión encierra eso, encierra el movimiento de los astros, el movimiento de los seres humanos, el movimiento de las plantas y el movimiento de los alimentos también. Por lo que hemos visto hasta ahora, se han dado ustedes cuenta que entre los grupos indígenas la relación entre música, bailar y comer, o los alimentos más bien, no es como lo vemos en el mundo occidental, el hecho de que nos vamos a un reventón, bailamos y comemos, sino aquí hay un significado más profundo, una relación con la manera de concebir el mundo, de concebir, como lo ha dicho Benjamín Muratalla, la relación con el alimento básico que es el maíz. Entonces le pediría yo a Carlo Bonfilioli que ampliara esto con otras cosas que normalmente no consideramos alimento, pero que lo son en esta visión del mundo. Sí, estoy comentando sobre esto, lo de la sangre, comenzando por lo de la sangre, el primer alimento para los dioses, ¿no? Es decir, y hoy en día es curioso que seguimos observando esto porque en los rituales, en ciertos rituales donde el sacrificio es importante, la sangre es la primera ofrenda y tiene que ser todavía sangre fresca, la que es ofrecida a los 4 puntos cardinales y acompañada por los danzantes que recorren lo que son los caminos solares, etcétera, etcétera. Entonces, esta idea, ¿no?, del primer alimento, del primer movimiento, de la primera palabra, que es la música, que es la danza, que es la sangre, todos estos 3 elementos esenciales, dirías, ¿no?, reunidos en un mismo espacio, en un mismo tiempo. Ahí está, retomando un poco con lo que comentamos, ¿no?, el comienzo, cuando comienza la relación, ¿no? Y ahora, porque nuestro público seguramente queda inquieto, ¿la sangre de quién? La sangre, la sangre del animal sacrificado, ¿sí? O que es el que ha tomado el lugar, ¿no?, de otros sacrificados.
antiguamente, ¿no? Y hoy en día, bueno, es el animal sacrificado y es la sangre recogida la que se le ofrenda. Pero ya pues, esto no siempre fue así, ¿verdad? En la época prehispánica no era la sangre del animal sacrificado, era la humana. Totalmente, ¿no? Inclusive, por ejemplo, se encuentra también uno de los platillos que se ofrendaba bastante, el pozole, ¿no? Y antes, bueno, aparte del baile, por ejemplo, en los juegos de pelota, ahí se mostraba el pozole, ¿no? Y en lugar de ponerle, bueno, la comida, o en sí la carne más bien, del cerdo, como ahora se utiliza, pues se ponía del sacrificado o del que ganó en aquellos tiempos en el juego de pelota, ¿no? O también en algunas ofrendas, como en algunas fiestas representadas para la Micatecutli, ¿no? Que era la diosa de la muerte, y también la dadora y la fecundora, por así decirlo, de la tierra. Entonces también será otro motivo. Otro motivo también de poner ofrenda, junto también con la sangre del sacrificado, era el huautli, famoso ahorita como amaranto, ¿no? Las alegrías. Las alegrías. Entonces se hacían dioses, se hacían pequeños dioses alusivos a ellos con las figuras de este amaranto, y se aglutinaba para pegar la semillita, se aglutinaba con la sangre, o también se aglutinaba con algunas otras mieles, como la miel del jicote o la miel del pipioli, y esa figura se depositaba en la tierra, ¿no? Ahora, bueno, vamos a ver también representadas otras figuras, otras representaciones, otras ofrendas, igual, ¿no? También en la tierra, pero bueno, ya con este mestizaje, ¿no? Entonces, París, ¿podrías profundizar entonces en esta relación? Estamos viendo muy claro una relación música, danza, sacrificio, sangre, tierra, comida y tierra. Sí, justo tiene que ver con estaba yo reflexionando un poco escuchando a Yapsi sobre el tema de esa relación metabólica que en general las culturas han desarrollado con el entorno mismo en el cual se sustentan, ¿no? Bien el entorno como este gran sustentador de la cultura, genera al mismo tiempo una expresión que me parece va a estar dibujando esa interacción metabólica, esa interacción sustancial entre el hombre y el espacio. Y me parece que en ese sentido la música, la danza va a estar expresando mucho esto. Lo pienso sobre todo por la idea, y aquí Carlos podrá precisarlo mejor o corregir en caso de que esto sea pertinente, que la idea del danzante tocando la tierra tiene mucho que ver con esta importancia, esta centralidad que el acto de la producción de alimento, de la consecución del alimento o incluso del consumo de alimento vincula al sujeto con la tierra. La idea de la sangre tocando la tierra, la idea del hombre comiéndose lo que viene de la tierra, etcétera, va a estar expresando, porque no es privativo solamente de las culturas prehispánicas, me parece. Yo creo que muchas culturas tienen estas formas expresivas, y hay una suerte de irrupción de esta relación en lo que se conoce como el periodo de la modernidad occidental, en donde esta expresión se vuelve muy pragmática, donde se dividen y se atomizan todas las formas relacionadas con el alimento, y entonces la alimentación aparece como una forma especializada de relación con el entorno, pero no se pierde esta vinculación, ¿no? Carlos, por lo que hemos visto, muchas danzas tienen este papel ritual, un papel de unión entre los humanos, sus orígenes, la tierra, el sustento, el alimento. Pero lo que tú has visto en grupos indígenas, ¿todas las danzas tienen ese sentido o hay danzas hechas para otras finalidades? Sí, el panorama es vasto, tenemos millares de danzas, digamos, en el país. Sin embargo, las danzas se pueden también agrupar en grandes géneros, ¿no? Yo creo que el de las danzas petitorias o utilizadas para solicitar algo, digamos, a las divinidades, ocupa seguramente un espacio importante dentro de las culturas indígenas actuales, ¿no? Sin embargo, hay muchas otras danzas que no tienen exactamente esta función desde el punto de vista simbólico, sino que son danzas que tienen que ver más con o la legitimación de un poder o de una religión, por
ejemplo, todas estas danzas implantadas, obviamente, y aquí entramos en temas del mestizaje dancístico, ¿no? Pero implantadas a partir de la conquista, a partir de la colonia, y que tienen que ver con temas evangélicos, o bien danzas que hablan de cómo llegó a implantarse justamente esta religión a través de una conquista, a través de un enfrentamiento, y es todo este otro gran género dancístico que yo personalmente he estudiado junto con otros colegas, que es el gran género de danza de conquista, ¿no? Donde se habla de este encuentro entre dos culturas. Entonces son, bueno, estamos hablando concretamente de no solamente de las danzas de moros y cristianos, sino también de las danzas de la conquista de México, de las danzas de los 12 pares de Francia y otro más, ¿no? Entonces es una manera de hablar con el cuerpo de la historia de México, pero también una manera de legitimar, ¿sí?, la llegada de otra religión, una nueva religión adoptada, ¿no? La dejada de la otra religión, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que hay, son muchas las danzas, otras que hablan de la vida en las haciendas, por ejemplo, otra que tiene que ver con espíritus animales importantes, digamos, en la vida de los indígenas de un tiempo, pero supuestamente también las de hoy. Es decir, y a esto podría añadir quizás otras más, pero sí, no son las únicas las danzas. Bien, pues tenemos que ir a una pausa. Estamos a la mitad del programa y entonces les pedimos que nos llamen durante la pausa. Ya después haremos las preguntas que les pedimos que nos contesten para hacerse acreedores a un libro y a estos discos que tenemos aquí en la mesa, pero lo haremos volviendo de esta pausa. Muchas gracias. Bienvenidos a la segunda parte de este programa, Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio, donde estamos hablando de la relación entre los alimentos, la danza y la música. Están apareciendo en su pantalla los teléfonos y el correo electrónico donde se pueden ustedes comunicar. Les pedimos que lo hagan y aprovechen para ganar 3 discos que tenemos aquí en exhibición en la mesa y aparte un libro muy interesante que se llama Más allá del tepache y el pulque. Estos libros y estos discos van a estar disponibles para ustedes a partir de mañana en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Aparecerán los datos en la pantalla, pero les vamos a hacer unas preguntas muy sencillas. Por favor, den ustedes ejemplos de una danza indígena del norte, otra del centro y otra del sur del país. Las darán ustedes a quien conteste el teléfono, las podrán mandar por correo electrónico, pero como tenemos los aquí presentes que calificar las respuestas, no podremos anunciar al final del programa quién ha ganado, sino se los haremos saber por teléfono o por internet. Porque pues ahora no es una pregunta, digamos, nada más para que ustedes ganen y que el primero que la conteste la gane, sino ahora sí requiere que ustedes piensen en una danza del norte, otra del centro y otra del sur, de tal manera que puedan ustedes ganar estos 3 hermosos discos y ese interesante libro que se llama Más allá del tepache y del pulque. Pues bien, volvemos entonces al programa. Los invito a que llamen, den sus opiniones, hagan sus preguntas, las vamos a tomar al final de esta parte del programa. Entonces, lo que viene ahora es profundizar un poco en qué papel juegan los alimentos en estas danzas. Ya se dijo que son fundamentalmente establecer el vínculo entre la divinidad
que es a final de cuentas la que ha dado los alimentos, pero ¿de qué manera se hace? Es decir, ¿cómo ocurre esto? Carlos, en tu experiencia muy amplia, ¿qué has visto? Yo trabajo principalmente en el norte del país y principalmente con los rarámuri, ¿no? Algo bastante llamativo en las danzas que yo observo es la ausencia de sal, más que una presencia. Y es muy intrigante una ausencia, ¿sí? La sal. La sal, que hoy en día sería difícil concebir algún bocado sin sal, ¿no? Y esto es muy importante para la comida que se ofrenda, insisto sobre lo mío, ¿no? Sobre la ritualidad que se ofrenda a las deidades. Entonces, maíz sin sal, frijoles sin sal, caldo de carne sin sal. ¿Y todo esto por qué? Se pregunta uno, ¿no? Es un enigma. Hay una estudiante mía que está trabajando este tema en su tesis de doctorado y está llegando principalmente ella, pero yo la acompaño en el viaje, a la idea de que la sal está relacionada con los excretos corporales, el sudor, otros tipos de excretos. Y todo lo que es de adentro del cuerpo, pensado en relación a las ofrendas rituales, por alguna razón no es visto como algo que tiene que estar ahí, ¿no? Pero bueno. Déjame agregar algo a esto, porque es muy interesante. En cambio, en algunas novelas de Jorge Amado sobre Brasil, él relata muy bien cómo en los funerales brasileiros lo que debe haber es sal, no azúcar. Es decir, porque es otra vez una simbología de las lágrimas que se vierten por la persona fallecida, ¿no? Es decir, que sería lo contrario a lo que tú estás diciendo, pero que coincide perfectamente bien. Bueno, yo tengo otros dos ejemplos. Un ejemplo es en la danza que no es una danza precisamente religiosa, prehispánica, sino más bien ya es una danza totalmente católica. Es sobre el bautismo, los bautismos y en los matrimonios. Lo que hacen es que después ya de una vez participar en la ceremonia dentro de la iglesia, bueno, esto lo hacen sobre todo en un lugar que se llama Nexticapan, que es en la Sierra Norte de Puebla, ya llegando muy cerquita a Cuetzalan. Bueno, terminando esta ceremonia, ellos después, las mujeres se reúnen todas en medio de la mujer que obtuvo o que tiene este matrimonio y empiezan a bailar y zarandear a un guajolote. Y eso también se usaba un poquito en la época prehispánica, pero bueno, claro, no con los ritos católicos porque era totalmente diferente, pero el guajolote era el símbolo de que nunca iba a faltar la comida. Entonces ahora, bueno, ya las mujeres, al momento de bailar el guajolote con la música de la Xochipitzagua, que es la flor menudita, después de eso ya le reparten a todos los comensales este guajolote, aunque a veces, bueno, ya ahora las mujeres ya más actuales, ya que les da miedo agarrar el guajolote y comenzar a bailar con él, ahora ya son más modernas y lo que zarandean es la cazuela con el guajolote ya cocido, ¿no? Y el mole, ¿no? Entonces, porque ellas dicen, no, pues nos da como qué pena zarandear y estar bailando con el guajolote por todos lados, ¿no? Entonces, ya mejor lo que hacen es bailar con la cazuela y el mole, y entonces eso es un rito, eso es más bien un símbolo para que nunca, y un buen deseo, para que nunca falte la comida, ¿no? al matrimonio. Y el otro ejemplo es una danza hermosa. A mí en lo particular me gusta mucho, que se hace en Tamoyón II, en las partes de la Huasteca de Hidalgo, y es un significado del maíz, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen, bueno, ellos creen, y todavía en muchas comunidades lo siguen creyendo, que somos hechos del maíz, y esto es una concepción también, bueno, desde la época prehispánica, y como somos gente de maíz, entonces ellos creen que el maíz hay que protegerlo, hay que darle
protección, ¿no? de todos los animales, de todo el medio ambiente. Entonces lo que hacen es que cuando ellos cosechan, hacen un montón de maíz y lo ponen en medio del altar, y ya después de que hacen ese montón de maíz, le ponen su café, le ponen su pan, y también le ponen algún tipo de mole, y le empiezan a bailar, sobre todo las mujeres, porque bueno, se tiene la idea que la mujer es la que le va a dar ese peso de alimento como tal a la familia, y por lo tanto ellas son las que tienen que darle de comer a la gente, y ellas son las que tienen por lo tanto que bailar con ese maíz, ¿no? Uh-huh. Pues tenemos que ir ahora a un video que se ha preparado justamente para que vean ustedes ejemplos de estas danzas. Al volver le pediré a Carlo que complete con algo que es un producto muy importante, que es el tejuino, es decir, como una bebida fundamental en estas situaciones. Y Paris también señaló que quería agregar algo. Entonces, volviendo del video, vamos a tener estas dos intervenciones. Mucha atención. Fiesta es para los miembros de la comunidad una costumbre y una obligación. Cuando se ofrenda comida al maíz, se está conviviendo con él, se come con él. Los campesinos nahuas de Tamoyón II dicen: nuestros cuerpos están hechos de maíz. Cuando bailamos nos convertimos en el maíz mismo para no olvidar que de ahí venimos. Dicen los habitantes de Tamoyón II:
Le hacemos esta ofrenda al maicito porque Él se sacrifica por nosotros. Él está allá afuera sufriendo de frío y de calor, mientras nosotros estamos protegidos en nuestras casas. Él está en la intemperie para que nosotros podamos comerlo. Por eso le damos también de comer. Es una fiesta indígena donde la comunidad se revitaliza y se presenta con toda su generosidad ante los miembros de los pueblos cercanos. Los campesinos de Tamoyón II ceden parte de su cosecha y nadie, habitante o visitante, se queda sin comer. La fiesta culmina en la plaza de cuando todos los asistentes se convierten en milpa y danzan los sones que tienen como personaje a un cazador que, ayudado por sus perros, da muerte a un mapache, animal nocivo que roba el maíz. La fiesta es la ocasión para reunirse con aquellos que han tenido que salir del campo a la ciudad para buscar trabajo. Es el momento de refrendar los lazos que forman la comunidad. Cuerpos hechos de maíz, maíz sólido y maíz líquido también, ¿no? Es decir, en el noroeste, sea el occidente, el noroeste serrano, es muy acostumbrado de que las fiestas, todas las fiestas, estén acompañadas en la parte final, después de la parte litúrgica, por estas borracheras colectivas, que son borracheras que no interfieren obviamente en las actividades de trabajo. Esto es importante para no mezclarlo con el alcoholismo, pero sí son muy importantes porque el tesguino, los taromaras, por ejemplo, pero también los coras, los pueblos del occidente mexicano, lo aprendieron a hacer, les fue enseñado a prepararlo por las divinidades, ¿no? Entonces, y sobre todo en ciertas regiones de México no se entendería la importancia de esta bebida si no consideráramos su patrón de vida, su patrón de asentamientos. No tienen mercados, no viven en pueblos, por lo tanto las fiestas, estas congregaciones masivas y acompañadas, digo, por esta bebida, fermentado, ¿no?, de maíz, que se necesita como 9 días para ser preparados, ¿no?, 8 o 9 días, son muy importantes para impulsar las formas de socialidad, ¿no?, de relación entre la gente, sin las cuales, bueno, el vivir no tendría sabor, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante, contestando un poco al término, el tesguino, ¿no? Baris, por favor. Sí, el video que acabamos de ver toca un tema muy interesante, que es justamente el papel que tiene de pronto el proceso alimentario en el tema de la ritualidad, digamos, y de cómo marca de pronto cortes importantes e interesantes en el proceso ritual. El caso de los zoques del noroeste de Chiapas, hago un paréntesis antes, tengo el ejemplo contrario del que presentó Carlo. Acá la comida, sobre todo en la comida ritual, es abundante en sal. Entonces ahí tenemos un ejemplo de dos cosas muy polares e interesantes. Pero
también justo entre los zoques del noroeste de Chiapas, en la preparación de la comida, que es la comida comunal, la que ellos llaman la que ofrece la Virgen, obviamente hay primero el novenario, que es todo el proceso de ritualización, pero junto con eso hay la preparación colectiva también en la comunidad de los alimentos que se van a ofrecer el día de la celebración de la Virgen del Carmen en este caso. Y justo después de todo el ritual religioso propiamente dicho, el punto que marca las dos formas de expresión de la celebración es el momento de la comida comunal, donde la comida que es ofrecida por la Virgen, digamos en manos de la comunidad, marca límite entre lo estrictamente ritual y luego lo estrictamente mundano, propiamente dicho, ¿no? Porque después de la comida viene el partido de básquetbol, viene el baile, viene la borrachera y viene hasta que la noche lo permite, ¿no? Entonces, de pronto el alimento marca también allí una suerte de irrupción de dos momentos diferentes de cómo se vive la fiesta, pero al mismo tiempo está formando parte, junto con la organización del novenario, la preparación de los alimentos. Pues nos da mucho gusto que ya estamos recibiendo las preguntas que ustedes nos han contestado. Por otra parte, ya hay algunos comentarios. Y justamente uno de los comentarios donde habla de la comida que en Michoacán acompaña a algunas danzas, me lleva a plantearles la siguiente pregunta. Es decir, hemos hablado mucho por la experiencia de Carlos, desde luego por la experiencia de ustedes, de danzas de distintos lugares, pero ¿qué tan generalizadas son las danzas en México? Es decir, ¿y qué tan generalizada es esta relación entre la ofrenda, la comida? Ya lo dijo Paris en este momento, hay que separar dos aspectos. Uno, la parte ritual, donde la comida es tomada como ofrenda, pero después comen, y después hay una ruptura hacia ya el lado secular. Es decir, entonces, ¿qué tanto hay de esto en el país? Es decir, ¿podemos decir que esto es una parte importante de nuestro patrimonio? Cualquiera de ustedes, por favor. Bueno, pues yo creo que sí es bastante importante, porque no nada más, bueno, ahorita hemos estado comentando sobre comunidades particularmente, pero también se ve en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en los pueblos originarios se ve bastante, pero también se ve en algunas comunidades que, bueno, a mí en mis estudios que yo he hecho, particularmente en las monjas, ¿no? En todas las congregaciones femeniles de monjas, también ellas hacen un tipo, ¿cómo les puedo decir?, exploratorio entre lo que es la Eucaristía de Cristo, entre lo que es la danza y lo que es el baile. La música interpretada a través de los coros. Pero algo muy importante de esto es el alimento que ellas mismas reflejan como su patrimonio, pero un patrimonio dado en cuestión al catolicismo, a la orden, especialmente de las clarisas. Este alimento es sudador de su significado eucarístico a través de San Pascual Bailón, por ejemplo, ¿no? San Pascual Bailón, que bueno, es el santo de los alimentos, y es algo muy bonito porque algunas de estas monjas ya también tienen sincretismos de ideologías. Muchas de estas monjas son otomís, ¿no? Y entonces ellas creen que San Pascual Bailón también es el dador del calor y el dador, el que cuida pues al alimento. Entonces para ellas es de gran vitalidad y de gran importancia el alimento como tal para poder concentrar un rito eucarístico, porque ahí se representa el cuerpo para ellas de Jesús, el cuerpo de Dios, ¿no? Y eso lo vemos pues no en plena ciudad, ¿no? Aunque bueno, obvio en sus conventos, no en la calle, porque eso no está totalmente prohibido, pues, pero también lo vemos en otros lugares, ¿no? Y el alimento es de vital importancia para ellas, ¿no? Tanto para su congregación como para su significado simbólico místico, ¿no? Eucarístico en este caso. Y además en su expresión ya propiamente, digamos, urbana y citadina, que es que la fiesta, el baile no puede darse sin el acompañamiento también de la comida. Ahí sí solamente estrictamente en el plano del consumo y no necesariamente bajo la misma complejidad de la que hemos estado hablando, pero también hay un acompañamiento paralelo, ¿no? Ahí, en esta lógica de vida urbana. Y esto lo llevaríamos a nuestro programa pasado, donde hablamos de cine y alimentación, donde justamente en las películas mexicanas se ve muy claro esto, es decir, llega la pareja al salón de baile, al cabaret,
y tienen que consumir algo, tienen que comer, ¿no? Es decir, ya en un plan totalmente secular, este acompañamiento de las dos cosas es muy importante. Carlos, ¿quisieras agregar algo a esto? No, simplemente que de veras la comida acompañada a las danzas y a la música, yo creo que esto está difundida en todo el país. No hay, creo, danzas, aunque sea una danza de curación, una danza que poco tiene que ver con, tiene que haber comida y obviamente, como decía París, primero es la ofrenda, pero los dioses comen la esencia etérea, digamos, de la comida. El resto, el cuerpo de la comida, es para los humanos, afortunadamente. Bueno, ahora sería una pregunta. Seguramente algunas de las personas que nos están viendo les gustaría ver estas danzas. ¿Dónde pueden ir? Es decir, yo pienso en la Ciudad de México, un lugar muy sencillo es ir a la Villa de Guadalupe. Pero, ¿qué otras cosas sugerirían ustedes de visitas para alguien que quiera ver estas danzas en acción, digamos? Donde hay fiestas patronales del patrono del barrio, ahí van a encontrar las danzas. Danzas de grupos locales o danzas de grupos invitados. Aquí en México es muy común todo un sistema de visitas que hay entre pueblos, barrios, y invitan a los voladores, por ejemplo, mucho más allá de los barrios, ¿no? O bien en el sur de la Ciudad de México, por ejemplo, es muy común tejer todo una red, digamos, de invitaciones y contrainvitaciones con los pueblos del estado de Morelos o del estado de México. Entonces, y cuando esto, bueno, la fiesta del patrón del barrio o del... Bueno, hay que recordar que en esta ciudad ocurren cosas fantásticas. Por ejemplo, en Joco, que está el templo sobre lo que es la prolongación de la avenida Cuauhtémoc, el día de la fiesta patronal, esa parte se cierra y el público toma lo que era el atrio de su iglesia para seguir ahí la fiesta, ¿no? Y los que vamos manejando sufrimos, pero tenemos que entender que esto es parte de una tradición. También, por ejemplo, ahorita vienen las fiestas de Cuautepec, ¿no? Atrás del reclusorio norte, ahí ahorita vienen todas las adoraciones del santo patrono a la preciosa sangre de Cristo, ¿no? Y ahí están las danzas también a todo lo que da, y por supuesto el alimento y la bebida, que es también muy buena para el acompañamiento, ¿no? Ahí el problema un poco es conocer los indicios de esta ciudad y de esos barrios que quedaron literalmente sumergidos en toda la vorágine de la urbe, porque efectivamente muchos de los barrios están, ni sabemos que existen, ni sabemos que existe la conmemoración, ni las fechas, mucho menos, ¿no? Y el problema es encontrarlos y saber por dónde llegar, pero eso en el ámbito urbano. Y en el ámbito más del campo, pues por supuesto, como decía Carlos, donde haya fiesta patronal también, ahí se va a encontrar, Viene sin duda. Importante ahora, San Miguel, el 29 de septiembre, así que a partir del... Busquen cualquier pueblo que se llame San Miguel y seguramente ahí va a haber San Miguel Ajusco, por ejemplo, y ahí hay fiesta. Pero quiero también recordar otro hecho importante, que es, digamos, el lugar que los mexicanos por antonomasia decimos para ir a bailar, Chalma. Es decir, Chalma, que es un lugar, por favor, que visiten ustedes, es un lugar maravilloso. Ahí justamente la costumbre es el baile frente a un árbol como parte de la ofrenda, ¿no? Y esto es algo que se puede ver con facilidad. Es que el baile es también sacrificio corporal. Claro. Entonces, de ahí la importancia del pedir. Cuando uno pide, ofrece algo, y lo que ofrezco es una parte de mi cuerpo en términos de movimiento, ¿no? Un sacrificio corporal. Muy bien, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Yo quiero recordarle al público que hemos recibido ya algunas respuestas. No vamos a poder en este momento decir quiénes son los ganadores. Les llamaremos a los teléfonos que nos han entregado, porque tenemos que revisar entre todos las respuestas a sus preguntas. Agradezco mucho la participación hoy de Carlo Bonfilioli, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, de Yapsi Arias, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y del posgrado en Antropología de esta universidad, de París Aguilar, también investigador y docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y también alumno del posgrado en Antropología,
Y les decimos adiós por ahora, puesto que esta serie de 6 programas ha terminado. Seguramente estaremos aquí el año próximo y nos dará mucho gusto volver a convivir con ustedes. Muchas gracias.